Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos acá, bienvenidos a la tercera sesión de la materia de administración y abastecimiento. Bueno, pues en esta materia, pues lo que estamos viendo es justamente cómo estamos administrando tanto las compras como la manera de abastecernos, dependiendo del tipo de insumos que estemos necesitando y en el momento en que los necesitemos. Bueno, es la tercera sesión. Con esta sesión vamos a cerrar ya el primer tema de la materia, que se llama compras y abastecimiento. Bueno, pues una vez más, los temas que estamos ya por ver a partir de la sesión próxima, que van a ser proveedores, compras y controles. Como se los vuelvo a repetir, en esta sesión vamos a acabar de ver lo que es nuestro primer tema de la asignatura. Bueno, los subtemas, ¿cuáles son los subtemas? Es función de compras y abastecimiento, que ya lo revisamos, manual de procedimientos de compras y finalmente el subtema que vamos a estar revisando la sesión de hoy es el sistema de información para compras y abastecimiento. Muy bien, bueno, esto es todo lo que vimos del manual de compras. Lo voy a adelantar un momento. Y aquí estamos. Sistema de compras y abastecimientos. ¿Cuáles son los conocimientos que se irán adquiriendo a lo largo de esta sesión? Bueno, pues lo simplifico en cuatro puntos básicos. El primero de ellos es el flujo de actividad de compras. Vamos a conocer mediante un flujograma, ahorita les voy a explicar qué se refiere un flujograma, cómo se da el procedimiento de las compras. Ya vimos el manual de procedimientos de compras, también ya vimos a qué se refieren las compras, cuál es su importancia, cuáles son los diferentes tipos de insumos que podemos llegar a tener en la empresa, así como también cómo podemos llegar a manejar nuestro inventario. Cuando termine de explicar todo esto, vamos a dar un muy breve repaso a la sesión 1 y 2, para ya fomentar un poco más la fortaleza del conocimiento. Bueno, el segundo punto que pretendo que asimilen en forma de conocimiento es justamente el flujo de la autorización de compras. Este tema ya lo tocamos un poquito en la sesión pasada del manual de procedimientos, en el apartado de responsabilidad. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo fluye, una disculpa. ¿Cuál es el flujo de la responsabilidad en compras? ¿Quién autoriza determinadas compras? ¿En base a qué? Es lo que vamos a ver ahorita, el flujo. Una disculpa, se me atoraron un poco las palabras. El tercer punto son las áreas involucradas en el proceso de compras. Vamos a conocer cuáles son las áreas que de alguna u otra manera están involucradas en el proceso final de la compra de un insumo, ¿no? Vamos a ver el flujograma desde dos perspectivas. La primera va a ser para la adquisición de insumos indirectos y la segunda de insumos directos. Esto lo vamos a ir viendo un poco a poco más adelante. Y finalmente, los pasos detallados de todo el proceso. Lo vuelvo a repetir, lo vamos a ver mediante un esquema muy sencillo, lo vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla que se pueda para que se pueda asimilar el conocimiento. Bueno, pues estos 4 puntos son lo que yo en lo personal espero llegar a comunicarle a usted para que usted justamente adquiera estos conocimientos. Pues bien, para ayudarme para la transmisión de este tipo de conocimientos me voy a apoyar en el esquema de un flujograma. ¿Qué es un flujograma? Un flujograma es básicamente un diagrama del flujo del proceso de algo. En este caso es el proceso de compras, mediante el cual vamos a nosotros
hacerle llegar a la empresa insumos tanto directos como indirectos. Lo vamos a estar viendo de manera gráfica, de un flujograma y bueno, pues entonces vamos a iniciar con esto. Este es el flujograma simplificado. Ahorita no vamos a ver todos los pasos ni todos los procesos a detalle, nada más lo vamos a ver en esta lámina de manera simplificada, para que se vaya entendiendo un poco acerca de qué es lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta sesión. Este flujograma lo que indica es el proceso mediante el cual la empresa se hace de los insumos. El manual de procedimientos de compras, viene a regular justamente todo este flujo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es el flujo que se da de manera muy simple y que a la vez está regulado por el manual de procedimientos de compra. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las áreas involucradas en este proceso. Empezamos con una unidad solicitante. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? Para que lo vayan siguiendo a través de la lámina, ¿no? Unidad solicitante. La unidad solicitante es básicamente la unidad de la empresa que solicita algo, algún insumo, puede ser insumo directo o indirecto. Si estamos hablando de insumos directos, la unidad solicitante puede bien ser el área de producción. Si estamos hablando tal vez de un insumo indirecto, ya lo vimos en la primera sesión, tal es el caso de papelería, algún tipo de material para las oficinas, mobiliario incluso, ¿no? Podemos estar hablando de otro departamento de la empresa, podemos estar hablando incluso del departamento de finanzas o del departamento de recursos humanos, de marketing. Entonces entendemos que la unidad solicitante es una unidad dentro de la empresa que está solicitando un insumo. Puede ser directo, en el caso de producción, o indirecto. En el caso de justamente insumos como papelería de oficina, equipo de cómputo, etc. Almacén, recepción. Es la segunda área involucrada en todo este proceso. Esta área ya está dentro del departamento del almacén o del almacén. Se debe de involucrar al área de recepción con la finalidad justamente de evitar solicitar algo que el almacén tiene. Imaginemos el supuesto de que el departamento de marketing está solicitando 1 millar de lápices. 1 millar de lápices, por lo tanto se lo comunica al encargado de compras, el encargado de compras negocia con algún proveedor y se hacen de estos lápices. Pero nunca preguntaron en almacén si el almacén efectivamente no tenía lápices, en este ejemplo. Es por eso que de esta parte del almacén de recepción debe de verificar justamente la existencia o la inexistencia de un determinado tipo de insumo. Puede ser insumo directo o puede ser insumo indirecto. Depende de la naturaleza del solicitante. Por lo tanto, vamos a entender de que esta área lo único que va a hacer, no va a solicitar todavía el pedido, ni va a levantar, ni va a negociar con el proveedor. Lo único que esta área va a hacer, me refiero al almacén en la parte de recepción, es justamente ver si en el almacén se encuentra dicho insumo o está inexistente. Porque vamos a suponer que efectivamente este tipo de insumos está en existencia dentro del almacén, entonces no hay necesidad de mandar una solicitud de compra. Vamos a analizar el supuesto de que efectivamente sí se requiere tal insumo y que efectivamente no hay existencias disponibles. Entonces acudimos a la tercera área involucrada en el proceso, que es el almacén, pero es el sistema. Esta parte ya va a ver más a fondo cuáles son las exigencias del área solicitante en función a sus necesidades. Lo que va a hacer, vamos a levantar ya una solicitud formal para justamente
requerir el despacho de este tipo de insumos justamente al encargado de compras, que lo podemos ver en la parte de abajo de la lámina del lado izquierdo. El encargado de compras, o el departamento de compras, mejor dicho, es justamente el área que se va a encargar de la negociación con el proveedor para llegar a tal vez un mejor acuerdo en torno al precio, a condiciones de entrega, cantidad entregada, calidad entregada también, ¿no? Tanto cantidad y calidad, que son cosas muy distintas. Esta área se encarga justamente de la negociación previa a la compra. Es el área encargada también de buscar dentro de una cartera de proveedores, de una base de datos de proveedores, al proveedor más indicado. El proveedor más indicado no necesariamente es aquel que nos ofrece el mejor precio, o no necesariamente es aquel que nos contacta directamente. Vamos a ver en el siguiente capítulo, en el de proveedores, cuáles son las características en torno a proveedores que debemos de tener en cuenta para hacer nuestra mejor elección, para justamente tratar de alcanzar las 4 ventajas competitivas para el cliente, que ya lo vimos en las sesiones anteriores, ¿no? También el encargado de compras va a tener una relación estrecha con la dirección de operaciones. La dirección de operaciones es básicamente la dirección que está encargada de la coordinación y de la dirección tanto de los recursos directos como indirectos para justamente lograr una transformación en un producto determinado que después puede llegar a ser comercializado. El director de operaciones, pues, es aquel que debe de autorizar o puede rechazar cualquier solicitud de compra. Esto puede ser mediante el presupuesto, mediante los objetivos de producción, mediante la coordinación de recursos ya establecidos. Hay muchos criterios, pero después del día es el director de operaciones quien va a autorizar o va a rechazar dicha solicitud. Y justamente este director de operaciones tiene autoridad directa o autoridad formal, por decirlo de un modo administrativo, autoridad formal al departamento de compras, ¿no? Finalmente está el almacén, recepción, ya cuando el departamento de compras logró ya negociar con el proveedor, alcanzó un precio ya razonable, cantidades también establecidas y también calidades muy medibles. El proveedor hace el despacho de la mercancía y esta mercancía llega al almacén, al área de recepción. Y bueno, pues el área de recepción, en el caso de que sea un insumo directo, hace la entrega de los insumos directos al área de producción, a la planta productora, a la fábrica, bueno, donde se va a transformar esos insumos a productos terminados. Este es el flujograma simplificado, visto de una manera muy lineal, si se le quiere decir de esta manera, y también un poco menos profunda. Ahorita lo que vamos a ver va a ser ver ya los pasos estructurados dentro de este flujograma simplificado. Bueno, pues aquí en la lámina ya ven un poco más el flujograma ya un poco más extendido, ¿no? Ya también más explicado en razón a las compras, ¿no? Al proceso de compra, mejor dicho. Vamos para esto a formular un ejemplo. Vamos a suponer que hay un departamento, puede ser el departamento de marketing. Un momentito, por favor. Vamos a suponer que es el departamento de marketing, el que en sus operaciones diarias se da cuenta, de que hay una falta de papel. Vamos a suponer que de 5 millares de hojas de papel, ¿no? Para fotocopias, para elaboración de reportes, etcétera, para diversas cosas. Hace falta papel en el departamento de marketing. Como lo vimos en la sesión pasada, cada área solicitante puede hacer sus solicitudes de manera trimestral
obviamente sujetándose a un presupuesto. Todo esto se ve muy claro en el manual de procedimientos. Si hay alguna duda de cuándo se pueden hacer las solicitudes, en qué forma, en qué momento y por qué motivo, uno debe de acudir al manual. Es por ello que, como lo mencioné en la sesión anterior, el manual de procedimientos debe de estar lo suficientemente claro como para que cualquier área involucrada en la empresa lo llegue a entender de manera coherente. Entonces vamos a suponer de que justamente llega el trimestre y el departamento de marketing hace su solicitud formal para la adquisición de hojas de papel, un insumo indirecto a la empresa, pero de todas maneras necesario para el funcionamiento del departamento de marketing. Bueno, pues se llena un formulario, primer paso, se llena un formulario dentro del área de solicitante y este se le extiende con las siguientes características. El motivo de la solicitud, que en este caso va a ser justamente la solicitud de hojas de papel, ¿no? La cantidad, el motivo y a quién va a ir dirigido. Ya cuando una vez se llene esta solicitud de manera trimestral y de manera también que cumpla con los procedimientos y los lineamientos del manual de compras, que lo vimos ya, se envía o se hace llegar esta solicitud al área de almacén, al almacén en recepción. Se le entrega esta solicitud al encargado de recepción en almacén y esta persona o este departamento va a recibir la solicitud no nada más de este departamento, sino de toda la empresa. Lo que va a hacer básicamente es revisar los errores, checar si todos los datos están bien. Si efectivamente no hay errores, pasa la solicitud a la siguiente etapa. Si encuentra algún error, si alguna omisión o algo que en algún momento dado puede llegar a causar confusión para la solicitud de dicho insumo, notifica de los errores, lo sella como devolución y lo regresa al departamento solicitante, que en este caso es marketing, para que revise los errores, los corrija y vuelva a levantar la solicitud. Todo esto está establecido en el flujograma. Les recomiendo de que se tomen unos minutitos y lo vayan revisando, lo vayan asimilando y vean cómo es que funciona todo este flujo de solicitud, ¿no? Bueno, en el caso de que la solicitud por hojas de papel efectivamente esté correctamente llena y no tenga omisiones o no tenga algunos espacios, ¿no?, para la duda, entonces lo que hace la sección de almacén de recepción es que remite la forma o remite el formato de solicitud al operador de sistema. Entonces vemos aquí en la lámina, ¿no? Sección de almacén, recepción. Remite la solicitud al operador del sistema y el operador del sistema, que también se encuentra dentro del almacén, revisa si existe si existe la solicitud física del departamento de marketing, o también puede llegar a checar si hace falta este tipo de insumos también en otros departamentos de la empresa. Puede llegar a tener solicitudes también del departamento de finanzas, del departamento de recursos humanos, tal vez solicitando las mismas hojas de papel, ¿no? Entonces lo que hace justamente el operador de sistema es de que verifica en el sistema las existencias dentro del almacén físico de este tipo de insumos. En el caso de que efectivamente existan este tipo de insumos, lo notifica a las áreas solicitantes y entrega estos insumos directamente a los solicitantes, ¿no?, sin necesidad de llegar a una negociación
posterior con algún proveedor o ni mucho menos. Esto se hace ya de manera muy interna, de manera almacén, área solicitante. En el caso de que efectivamente dentro del sistema aparezca que no existen cajas con hojas de papel y que ya se dio cuenta de que hay otros departamentos que exigen este tipo de insumos, entonces lo que hace es justamente marca dentro del sistema como faltante, dentro de la sección insumos indirectos, hojas de papel, ¿no? Lo marca, lo señala y llena una solicitud de material ya más formal que posteriormente la va a hacer llegar al encargado del departamento de compras o al departamento de compras. En el supuesto de que sí existan las hojas de papel, como bien lo dije, se entregan estas hojas de papel a los departamentos solicitantes y a la vez se rebaja este tipo de productos dentro del sistema. Una rebaja dentro del sistema de almacén no significa una rebaja de algún proveedor nos está dando, del 20% o del 15%, no. Se trata de una rebaja en las existencias físicas. Supongamos de que tenemos 10 cajas de papel y que nos están exigiendo 3 cajas. Entonces vamos a hacer una rebaja dentro del sistema por 3 cajas. El sistema debe de estar plenamente actualizado diariamente con todas las existencias que la empresa vaya teniendo y se le debe de ir rebajando este tipo de insumos que la empresa vaya consumiendo. Todo esto con el fin de evitar duplicidad en los datos y en las solicitudes y también con el fin de aprovechar de una mejor manera todos los insumos que puedan llegar a estar dentro de la empresa física en algún momento dado. Bueno, entonces, en el caso de que no exista, lo que va a hacer el operador del sistema va a ser justamente la solicitud del material. Y la va a hacer llegar al encargado de compras o al departamento de compras. La mayoría de las empresas tiene un encargado de compras, pero ya las empresas más grandes, con una mayor estructura organizativa, con una mayor profundidad en su organigrama, cuenta con departamentos enteros para ejecutar este tipo de actividades, la actividad de compras. Entonces, lo que va a hacer el operador le va a hacer llegar la solicitud de este tipo de material al encargado de compras. El encargado de compras va a recibir la solicitud, va a analizar el tipo de insumos, va a analizar justamente su cartera de proveedores. Todos los departamentos de compras deben tener una cartera de proveedores. Como lo he dicho en las anteriores sesiones, es muy arriesgado tener nada más un solo proveedor, ya que crea dependencia total de parte de la empresa a un solo actor. Por lo tanto, debemos de contar nosotros siempre con una cartera de diversos proveedores que nos ofrezcan tanto diversos precios como diversos tipos de calidad. El encargado va justamente a analizar dentro de su cartera de proveedores cuál es el que más le conviene. Puede ser por características de tiempo, ubicación, precio, etc. Hay diversos factores, ¿no? Y todos los factores son relativamente válidos si vamos a estar ofreciendo las 4 ventajas competitivas. Bueno, vamos a suponer de que el encargado elige a uno dadas sus características anteriormente mencionadas. Entonces lo que va a hacer es primero va a pedir una cotización directa al proveedor. El proveedor le puede hacer llegar esta cotización mediante un email, mediante una hoja membretada, mediante una visita a la empresa o incluso mediante alguna convivencia informal. Hay una gran variedad, ¿no?, de cómo se pueden dar estas cotizaciones. Y es justamente el encargado de compras o la persona que esté a cargo de llevar a cabo esta solicitud va a ser el responsable de lograr una buena negociación
En algunos tipos de bienes, la negociación, el descuento, la rebaja, es muy poco probable. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos químicos cuyo costo y cuyo valor es demasiado alto, ¿no? Tanto de producción como de extracción como de industrialización. Sin embargo, hay otro tipo de bienes que sí son más aptos para una negociación directa con el proveedor. El encargado de compras va a tener la misión de lograr un menor precio por la misma cantidad. Esa va a ser su función. Una vez que ya se haya logrado el acuerdo, puede llegar a ser un acuerdo incluso de pagos, pagos a crédito, un descuento, etcétera. El encargado de compras va a tener también la responsabilidad de solicitarle ya al director de operaciones su autorización para el pago. Y es acá cuando ya entra justamente el papel del director de operaciones. El director de operaciones es el encargado principal de autorizar o de rechazar cualquier tipo de solicitud de compra, ¿no? O incluso también de producción. No se involucran ni en las finanzas, ni en los recursos humanos, ni en el área de marketing, ni en otras áreas. Su área específica es la autorización y la autoridad, tanto para el almacén, producción, compras y flujo de procesos. Esas son sus responsabilidades. Y todas estas responsabilidades también incluyen la responsabilidad de autorizar una solicitud de compra anteriormente hecha. Para esto, este director de operaciones necesita también una autorización por parte del tesorero de la empresa. Si el tesorero de la empresa menciona de que efectivamente no hay fondos para justamente liquidar dicha solicitud, entonces el director de operaciones debe justamente negar el acceso al pago final al proveedor de esta solicitud, ¿no? Justamente porque hay una carencia de fondos. Por el contrario, si tanto el tesorero, el departamento encargado de la tesorería de la empresa, o tal vez incluso hasta el director de finanzas, le autorizan el pago al director de operaciones, entonces el director de operaciones va a tener la autorización por parte de la, vamos a decir, del área económica de la empresa para liquidar un pago. El director de operaciones autoriza el pago al departamento de compras, y el departamento de compras se encarga justamente de la liquidación de la deuda. Bueno, pues una vez que efectúa la compra, el pago de la compra, el director de operaciones también tiene que estar obligado a emitir una orden de compra tanto a la unidad solicitante para decirle efectivamente si el insumo indirecto, que en este caso son las hojas de papel, si fueron autorizadas para la compra o si fueron rechazadas, y también al área de almacén, para que ya también vean toda la logística de la recepción del material. Muy bien. Bueno, continuamos con el flujograma. Entonces, el proveedor, una vez ya de que recibe el pago final, tiene la obligación de justamente surtir el material. En algunos casos se opta por incluso asegurar la mercancía, por contratar alguna póliza de seguro, todo esto para darle seguridad al surtimiento de la mercancía a la puerta del solicitante. Una póliza de garantía, una póliza de seguro, básicamente, de seguro, mejor dicho, puede ser como esta que traigo, ¿no? Es una solicitud ya un poco antigua, es una solicitud de por ahí de 1910, pero desde esta época ya se empezaba
también asegurar la mercancía o el abasto, ¿no? Entonces, cada empresa va a tener su decisión, si contratar un seguro o si rechazar la compra de un seguro. Siempre hay que tener en cuenta que la adquisición de un seguro va a incrementar el precio de la mercancía, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Esto lo debe de ver también y lo debe de contemplar el director de operaciones. Si es necesario y si es justificable la autorización al pago de una póliza de seguro. Si determina de que no es necesario, bueno, pues no se contrata ningún seguro, tal vez se trata de un insumo de importancia menor, en este caso pueden ser las hojas de papel, por decir algo, ¿no? También puede ser algunos incluso para limpieza, ¿no? Pueden llegar a ser, pero si realmente se trata de un insumo directo que justamente va a venir a beneficiar de manera directa el producto final, lo más recomendable es contratar un seguro que nos asegure justamente el abasto y que el producto nos llegue bien al almacén. Si estamos hablando de insumos que vienen del exterior, es decir, de fuera de nuestro país, de México, que pueden llegar de Estados Unidos, de Canadá o de algún otro lugar, esto lo debemos de fijar muy bien con nuestro proveedor. ¿Hasta dónde va a llegar su responsabilidad de él? Y hasta dónde vamos a asumir nosotros la responsabilidad de la seguridad de la mercancía. Hay algunos proveedores internacionales que han fijado se conoce como Incoterm en términos de comercio exterior. Incoterm es justamente un término para asegurar el abasto de algún insumo, para que llegue este insumo de manera tanto en calidad, cantidad, tiempo y forma a la puerta del comprador. Muchos proveedores internacionales prefieren que el comprador haga todo el esfuerzo de transporte, es decir, que él pague el transporte. Lo único que hacen ellos es fabrican el insumo o extraen el insumo, si estamos hablando de algún insumo de extracción natural, extraen el producto, lo colocan afuera de su fábrica y a partir de ese momento el comprador se hace cargo del transporte, tanto del transporte como de la seguridad de que llegue este insumo a la fábrica del comprador. Esto es lo que muchas veces sucede. El comprador, el departamento de compras debe de estar consciente de los diversos beneficios y de los diversos riesgos que existe si se va a comprar en el exterior. Yo creo que el principal riesgo cuando se está comprando en el exterior, tanto el pago como el tipo de divisas, el tipo de cambio, etcétera, es la transportación. Si se va a hacer marítimo, bueno, se corre el riesgo de que si es un bien que es muy sensible a la humedad, se puede llegar a correr el riesgo de que incluso el insumo, nada más del transporte, se eche a perder. Entonces se debe de valorar mucho ese tipo de cosas. Si vamos a sacrificar calidad en nuestro producto por estarnos ahorrando tal vez unos pesos o unos dólares, o si realmente preferimos tener un poco más de seguridad con un proveedor nacional, aunque el costo se eleve. Todo esto debe de ser plenamente valorado por el departamento de compras y también fundamentado ante el director de operaciones. Si el director de operaciones determina que un insumo de procedencia extranjera es justamente en cuestión de calidad mejor que uno nacional, entonces se deben de asumir estos riesgos. Se debe contratar un seguro, se debe determinar muy bien hasta dónde va a llegar la responsabilidad del vendedor, hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad y en base a eso determinar un costo indirecto. El costo indirecto es el manejo de transportación, la contratación de algún seguro o inclusive en muchos casos, como es en el caso de los puertos,
incluso la renta de la grúa que va a tomar el contenedor y lo va a colocar en un recinto fiscal. Todos estos tipos de costo también juegan un papel muy importante al momento de decidir cuál de los insumos va a ser el de mejor precio. No tenemos siempre que sacrificar el precio por la calidad, no, la calidad debe de ser siempre lo más importante, siempre lo más valioso. Y no, por estarnos ahorrando unos pesos o unos centavos vamos a sacrificar la calidad, ni tampoco la seguridad. Debemos de estar justamente seguros de que este insumo nos va a llegar de manera correcta. Una vez de que ya aseguramos nuestra mercancía, puede ser mediante el pago de una póliza como esta, como tal vez un convenio con el proveedor, ¿no? Lo vamos a recibir en nuestro almacén, en el área de recepción. Aquí entonces lo seguimos viendo en el flujograma, ¿no? Bueno, el almacén lo recibe, lo coloca, lo distribuye, ¿no? Y va a elaborar ya, ahora sí, el acta de recibo, ¿no? Misma que se le va a entregar una copia al proveedor y una copia se va a quedar en la empresa. Todo esto para dar fe de que la mercancía fue entregada en tiempo y forma y condiciones a la empresa. Una vez de que ya se elabora la nota de conformidad y de entrega, también se le comunica al área solicitante, al departamento solicitante, en este caso es marketing por las hojas de papel, de que el pedido justamente ya llegó. Una vez de que ya el departamento solicitante ya está al tanto de que ha llegado ya la mercancía, lo que hace justamente el departamento de almacén en recepción es ya despachar la mercancía, las hojas de papel o surtir las hojas de papel a la unidad solicitante. La unidad solicitante ahora ya pues de manera física, de manera ya visual y de manera ya, física, ya va a comprobar si justamente fue buena o fue mala la elección del insumo que él solicitó. Por eso es muy, muy importante que el área solicitante llene muy bien y de manera muy clara la solicitud de compra con la finalidad de evitar algún conflicto o algún problema posterior. Si efectivamente, ve de que las hojas de papel sí cumplen con las expectativas necesarias, de que llegaron en buen estado, de que no llegaron arrugadas, etcétera, entonces hasta ahí llega el proceso. El departamento ya empieza a consumir las hojas y hasta ahí se termina el proceso de compra, ¿no? Fin, es lo que puse ahí. Pero por el contrario, si se da cuenta de que las hojas de papel no son blancas, sino son de color, vamos a decir que de color amarillo fosforescente, y que realmente esas hojas no le van a servir en lo absoluto para sus propósitos, el departamento solicitante le va a comunicar al departamento de compras esta inconformidad, ¿no? Oye, yo necesitaba hojas de papel blancas, me mandaron hojas amarillas, y el encargado de compras le va a dar notificación ya al proveedor directamente de este problema. Y una vez más, el departamento de compras va a ser el encargado de la negociación con el proveedor e incluso tal vez pueda llegar a la conclusión de que le devuelve las hojas amarillas con la finalidad de obtener hojas blancas. En este supuesto se puede manejar de la misma manera cuando estamos hablando de algún insumo directo. Vamos a suponer de que estamos haciendo mesas de madera y vamos a hablar de madera. Es el mismo flujograma, exactamente el mismo. Se van a ver involucradas las mismas partes, el flujo de información y de autorización se va a dar de la misma manera. No hay mucha diferencia. Lo único que va a variar es de que la unidad solicitante, ya no va a ser el departamento de marketing, va a ser el departamento de producción.
Una disculpa. Entonces, en base a esto ya podemos nosotros determinar cuáles son los pasos específicos que se lleva a cabo en todo el flujo de la compra, tanto de insumos directos como de insumos indirectos. Ya vimos cómo es de que fluye la autoridad en este caso. Ya vimos de que la autoridad reside en el director de operaciones, pero también consultando los estados financieros del Departamento de Finanzas o de Tesorería. Entonces ahí ya viene tal vez un poquito el conflicto, ¿no? De quién mantiene la autoridad máxima. Si aquel personaje que autoriza o si aquel personaje que indica si hay recursos económicos o no. Ahí ya entra mucho conflicto en las áreas de la empresa en relación a las compras, ¿no? Bueno, pues esto fue ya el primer tema de la materia de administración y abastecimiento. Ya con esto ya cerramos los temas, ¿no? Y entonces vamos a ver un pequeño repaso a modo muy rápido y a modo muy simplificado de lo que vimos en estas 3 sesiones. Bueno, a lo largo de estas 3 sesiones entendimos varias cosas. La primera cosa, que es la más importante, es cuál es la importancia de llevar una buena administración de compras. La importancia reside en justamente tener un buen manejo de los inventarios. ¿Para qué? Para reducir al máximo nuestros costos. Hablamos la sesión pasada del just in time, del justo a tiempo. El justo a tiempo o el just in time en inglés, o sus siglas en inglés, se refieren a una manera de abastecer a la empresa de insumos justo en el tiempo en el que la empresa los está demandando. Es un abastecimiento que se da, puede ser semanalmente o incluso cada 3 días, con el fin de no tener mercancías en un inventario fijo. La ventaja de esto es de que le va a ofrecer a la empresa mayor dinamismo y una reducción muy significativa en sus costos de almacenaje. Los costos de almacenaje pueden llegar a ser desde el pago de medidas para, vamos a decirlo, de almacenamiento, de almacenamiento de algún bien. Puede ser tal vez el pago de luz para un sistema de refrigeración, el pago de luz para un sistema de humidificación, etcétera, hasta incluso algunos salarios que nos podemos llegar a ahorrar en esa parte. Si nada más estamos consumiendo cada 3 días lo que nos está llegando, significa que justamente vamos a necesitar menos manejo y menos tiempo y menos esfuerzo para el almacenaje de todos estos insumos, lo cual es bueno, es bueno. La desventaja de esto, o bueno, no la desventaja, sino el requerimiento de esto, es de que la empresa debe de tener una demanda constante, de manera muy cíclica, de sus productos. Si es un producto que se va vendiendo de manera cíclicamente lento o se estaciona en algunas temporadas, etcétera, no conviene el just in time. El just in time solamente le conviene a aquella empresa cuya demanda es constante, ¿no? Entonces, con todo esto ya se pueden salvar costos. Si no estamos hablando de un just in time, entonces la administración de abastecimiento y de compra nos va a ayudar a mantener nuestros costos lo más menor que podamos, lo más bajo que podamos, perdón, no menor, lo más bajo que podamos. A veces una disculpa, lo más bajo que podamos. Y todo eso con la finalidad de alcanzar una de las 4 ventajas competitivas para el cliente, que es el precio. Si nosotros eleváramos nuestros precios a márgenes mayores, nuestros costos, perdón, eso quiere decir que nuestros precios también se van a elevar y esto va a ser un reflejo hacia el cliente. Por lo tanto, es bueno mantener siempre nuestros costos lo más bajo posible. También revisamos las sesiones pasadas cuáles son los tipos de inventario que hay. Hay 3 tipos de inventario: el inventario de insumos, que es justamente donde guardamos o tenemos todos los insumos primarios que son utilizados en la transformación del producto.
El segundo es el inventario de productos en proceso de transformación, que son todos esos productos que todavía se están transformando, que todavía no están plenamente terminados. Pueden ser mesas con una pata, una mesa sin barnizar todavía, ese tipo de cosas. Y finalmente, el número 3, que es el que esperamos tener siempre muy bajo, es el inventario de producto terminado. Si lo mantenemos bajo, quiere decir de que estamos llegando a vender muy bien nuestro producto. Si lo tenemos alto, quiere decir que nuestro producto se está estancando. También ya conocimos los diferentes tipos de insumos. Vimos de qué son insumos directos y qué son insumos indirectos. Insumos directos son aquellos que se necesitan para la elaboración de nuestro producto, en este caso la madera. Insumos indirectos son los insumos que necesitamos para el funcionamiento óptimo de la organización. Puede ser ya papelería, equipo de cómputo, incluso material de limpieza, etc. En algunos casos hay empresas que incluso ofrecen comidas, ¿no? O comidas a sus empleados. Entonces también se debe de entender todo este proceso de alimentos, las frutas, las verduras, también como un insumo indirecto. También aprendimos cómo podemos llegar a manejar las compras mediante un manual de procedimientos. El manual de procedimientos de compras básicamente es como el documento más importante referente a las compras que la empresa pueda llegar a tener, y debe de ser entendible para todos aquellos que en algún momento dado tengan que ver con las compras dentro de la empresa. Puede ser el departamento de marketing, de finanzas, recursos humanos, etcétera. Cualquier departamento lo debe de llegar a tener y a comprender para justamente elaborar las solicitudes lo más claro posible. El manual de procedimientos también lo que viene a esclarecer es quién es responsable de qué proceso. Con esto se evita justamente el conflicto. Bueno, es lo que se pretende evitar, el conflicto y la confusión organizacional, justamente para que todo el proceso fluya de mejor manera. Es el primer objetivo. El segundo objetivo es también darle seguridad a todo el proceso de la compra mediante un seguimiento de todos los pasos de manera muy elaborada, ¿no? Y también de manera muy estructurada para que se pueda comprender por qué se necesita hacer determinados pasos y no nada más acudir al departamento de compras. También analizamos las partes del manual de procedimientos, qué es lo que incluye, qué es lo que excluye, así como también vimos cuáles son las faltas más graves del manual de procedimientos. Las faltas más graves es justamente la sección de faltas de inventario, puede ser por vencimiento de materia, incluso el robo hormiga, cómo está penalizado, cómo se puede rastrear, todo eso debe estar todo localizable en el manual. Y bueno, pues en esta sesión lo que vimos es un flujograma, tanto simplificado como detallado, de todo el proceso que la empresa debe de hacer en torno a las compras y al abastecimiento. Como desde una parte solicitante, puede ser cualquier departamento, cómo se puede llegar a dar el contacto con el proveedor, pasando por la autorización del director de operaciones y finalmente llegando al surtimiento de dicho insumo. Pues bueno, pues con esto ya terminamos nuestro primer tema de la materia y bueno, pues una vez más les dejo algunas actividades para que las elaboren. Si tienen algunas dudas, no duden en revisar el video, revisen bien las láminas y bueno, pues yo me despido esperándoles lo mejor. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.